En esta ocasión vamos a continuar con la lección 2.2, dibujo de triángulos con transportador. Antes de empezar es importante hacer un énfasis en que la única manera en la que usted puede aprender esto es si lo va haciendo. Entonces la recomendación es la misma que les he dado en las lecciones anteriores. Cada paso que usted vea que yo explico, póngale pausa al video y hágalo usted. Agarre los instrumentos, sus reglas, su transportador y hágalo usted. Solamente de esa manera va a aprender. Si usted solamente me está escuchando, esto no lo va a poder aprender. Es necesario que vaya haciendo las cosas paso a paso. Veamos, el problema nos pide dibujar en el cuaderno un triángulo con esas medidas. Exactamente con esas medidas. Es decir, que podamos dibujar en nuestro cuaderno un triángulo que tenga un lado de 5 centímetros y que tenga dos ángulos, uno de 40 y el otro de 60. ¿Cómo vamos a hacer para poder dibujar este triángulo? Es bien fácil, es bien sencillo. Lo primero que vamos a hacer es tomar la regla y con la regla vamos a trazar un segmento que mida 5 centímetros. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Un segmento de recta que mida 5 centímetros, es decir, vamos a trazar este segmento que estoy señalando, el que va desde A hasta B. Eso es lo primero, con la medida exacta de 5 centímetros. Entonces usted agarra su regla y lo marca desde 0 hasta 5, así como ustedes lo ven simulado ahí. Exactamente de la misma manera que ustedes lo ven simulado, usted marca la línea desde 0 hasta 5, con la medida exacta, con su regla. Ya cuando haga este paso número 1, lo siguiente que vamos a hacer es medir los dos ángulos a partir de este segmento. Entonces, usted va a tomar el transportador y con el transportador vamos a medir el ángulo de 40. En el extremo A, donde se ha puesto el punto A, ahí va a poner el centro del transportador para poder hacer la medición. Exactamente en este punto que estoy señalando va a poner el centro del transportador y el cero, la línea de cero de transportador va a quedar encima del segmento, así como lo hemos explicado en otro momento. Y aquí está la simulación de cómo lo tiene que hacer. Entonces, exactamente lo que les decía, el centro del transportador va aquí y esta es la línea de cero. Justamente la línea donde está el cero queda encima del lado AB. Debe quedar exactamente encima. ¿Por qué? Porque la línea de cero debe estar exactamente en la misma línea de lado para empezar a medir. Cuando usted ya ha puesto el transportador en esta posición, que este puntito del centro se ubica exactamente en el punto A y la línea del cero está encima de B, entonces usted hace la medición. Recuerde que va midiendo desde cero y vamos a medir 40. Entonces en esa posición sin moverlo vamos a buscar el 40. Cuando ya encontramos el 40 está aquí encerrado en el círculo rojo. Ahí usted puede marcarlo. Con su lápiz usted puede poner una marca aquí, exactamente donde tengo este punto. Puede poner el punto que yo estoy poniendo ahí, ese puntito rojo. Entonces lo pone el punto o pone una marca para saber que ahí va 40 grados. Entonces agarra su regla y con su regla va a trazar el segmento desde A. Pone la regla para cruzar esta línea, empezando desde A y que pase por la marca de los 40 grados. Como aquí hemos puesto el puntito, entonces traza este segmento exactamente sobre la marca de 40 grados. Lógicamente quita el transportador y con la regla va a trazar este segmento exactamente sobre el puntito que usted marcó. Aquí con su lápiz o con su lapicero, como sea que esté trabajando. Y ahí queda ya el de 40 grados. ¿Cuánto mide ese lado? No lo sabemos, ni el problema tampoco nos lo dice. Entonces, si el problema nos dijera cuánto mide, entonces le tomamos medida aquí. Pero como no dice, entonces usted lo traza y si le sobra al final, entonces solo lo borra, lo que le sobre. Ahora vamos a repetir el mismo proceso, pero en lugar de medir el ángulo de 40, ahora vamos a medir el de 60. Entonces ahora el transportador usted lo va a levantar y lo va a traer al punto B. Exactamente al punto B de la misma manera que medimos el de 40. Para poder trazar el ángulo de 60. Es lo que estoy diciendo acá. Vamos a ponerlo en el punto B, que sería el otro extremo. Aquí usted solo recuerde que el transportador tenía el centro aquí donde estoy marcando, donde está el puntero.
Entonces ahora usted lo mueve y va a poner el centro en el otro extremo, que sería en el punto B. El centro y la línea de cero, fíjese bien, siempre encima del otro lado del ángulo que va a medir. Entonces exactamente aquí está el transportador montado, el punto cero acá y la línea, el centro, perdón, y la línea del cero queda exactamente encima de este lado. Acá está. Entonces ahora usted viene y como vamos midiendo siempre desde cero, ¿verdad? Ahora como vamos a medir a la izquierda, entonces vamos a utilizar los números de arriba, porque siempre usted va a medir empezando desde cero. Como debe marcar 60 grados, buscamos el 60 en el transportador, que en este caso son los números de arriba, ¿verdad? Y el 60 está aquí, donde está esta, aquí se encerró con un círculo. Entonces ahí en la rayita del 60, aquí usted pone su lápiz y pone una marca. Puede ser un puntito grueso, así como lo estoy poniendo yo el puntero rojo ahí, o le pone una rayita, qué sé yo, pero una marca para poder saber que ahí está el 60 grados. Cuando ya usted puso ese puntito, entonces con su regla une el punto B con esa línea, el puntito que marcó de 60, para trazar este segmento. El segmento B exactamente en 60 grados. El segmento que viene desde el punto B con un ángulo de 60. Entonces, repito, la regla la pone en B y el otro extremo aquí, en este punto donde marcó 60. Entonces ya nos queda el triángulo formado. Y si sucede lo que pasó aquí, que le sobran dos pedacitos, entonces solo agarra su borrador y los quita, ¿verdad? A modo de que solamente quede formado el triángulo. Y aquí a este punto donde se cruzan estos dos segmentos le vamos a llamar C, que es lo que dice acá, donde se intersecan o se cruzan, ¿verdad? Aquí donde se cruzaron las dos líneas que trazamos nosotros. Estas dos líneas que trazamos para medir los ángulos, a este punto le vamos a llamar C. Ahí le pone usted semir y como usted puede notar, pues simplemente se borra lo que le sobró y ya le queda formado el triángulo. Con toda seguridad, este triángulo cumple con las medidas que el problema nos decía. Es decir, el lado AB mide 5 centímetros, tenemos un ángulo de 40 y un ángulo de 60. Como les he venido resaltando, es importante que usted haga esto, porque si usted no lo va haciendo, no lo va a entender. Tiene que ir manipulando los instrumentos. Tiene que ir haciendo los trazos de la manera que le estoy explicando. Porque solamente de esa forma usted va a aprender. Solamente con ver los videos no se aprende. Tiene que ir haciendo la práctica paso a paso. Observa que no es necesario conocer el tercer ángulo ni las medidas de los otros dos lados. Es decir, con que conozcamos lo que conocemos, porque en este caso era un lado y dos ángulos, es suficiente para poderlo trazar. Cuando se intersecan los lados, quedan determinados el ángulo y los lados faltantes, como ahí dice. Entonces, no necesitamos que nos den toda la información, ¿verdad? Ni cuánto mide este lado, ni cuánto mide este, ni cuánto mide el otro ángulo. No lo necesitamos. Para poder trazar lo que nos pide, con tener los tres elementos que nos han dado, es más que suficiente para poderlo trazar. Aquí tenemos en resumen qué tenemos que hacer para dibujar un triángulo cuando se conocen dos lados dos ángulos y un lado, tal como es el caso del que acabamos de dibujar, ¿verdad? Entonces ahí está resumido todo lo que yo fui explicando. En el paso 1 trazamos la recta cuya medida sea la medida del lado que nos está dando el problema. En el ejemplo que pusimos era de 5 centímetros. Dibujamos el ángulo de la izquierda, que en este caso fue el de 40. Después dibujamos el de la derecha, que fue el de 60. Y luego la intersección entre estos dos lados que marcamos va a ser C. Usted lo va haciendo despacio, 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 paso a paso. Y de esa manera vamos a aprender. Ahora vamos a hacer los ejercicios de la página número 32. Lo que tenemos que hacer es dibujar en nuestro cuaderno exactamente estos triángulos, con las medidas exactas, tal y como está ahí. De la manera que lo hemos explicado, usted lo va a ir poniendo en práctica. Posiblemente no le salga bien a la primera, no importa. Práctica y tiene que ir practicando y en esa medida las cosas le van a ir saliendo. Y si alguien no tiene transportador, no tiene regla, entonces dígale a su papá que le hagan el favor de conseguir. Son bastante baratos, son accesibles o aunque sea prestados para que ustedes puedan hacer esta práctica. Cuídense mucho y que Dios les bendiga.